23 personas perdieron la vida en nuestro país en los primeros 15 días del año por siniestros de tránsito. Se habla de mayor fiscalización, se habla de radares, de multas más severas, de tocarle el bolsillo a las personas para ver si pueden de esa manera reaccionar. También se habla y se debería hablar más de educación vial. ¿La educación vial en nuestro país va en el sentido correcto? ¿Alcanza esto? ¿Qué es lo que se debe hacer para tratar de mejorar esta situación que no solo involucra y abarca al Uruguay? Obviamente es un fenómeno universal. De todo eso estaremos hablando esta noche. Bienvenidas, bienvenidos. Así comienza Lado B. Mate, oh, I'm so sorry. I thought there was time. He's just pulled out. I don't have time to stop. Oh, come on, mate. It was a simple mistake. I don't know if I was going a bit slower. Please. I've got my boy in the back. I'm going too fast. I'm sorry. Y bueno, de este tema tan importante vamos a estar hablando esta noche con un especialista aquí en vivo en Lado B, en la pantalla de TV Ciudad, con Arturo Borges, que es el director del Instituto de Seguridad Vial, aparte experto en accidentes, viene estudiando desde hace mucho tiempo sobre este tema, experto también en la educación vial y lo que pasa en Uruguay y también lo que pasa en todas partes del mundo. Arturo, es un gusto enorme recibirte aquí esta noche en Lado B. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Wilmar, y un saludo a los televidentes también. Bueno, yo manejaba algunas cifras de estos primeros 15 días del año. En este momento estamos hablando, pero es cierto que es un tema que está presente todo el año, lamentablemente, ¿no? Porque incluso el promedio de cifras de accidentes, de lesionados, de fallecidos, se puede decir que es bastante estable a lo largo de todo el año. Es un problema con el que convivimos. Pero más allá de eso, ¿qué lectura haces de lo que ha pasado en este comienzo de 2023? Supongo que no te sorprende. Bueno, no me sorprende. Es, como tú dijiste, es un problema que también en el mundo entero, lo que está pasando con el sistema automotor. Y en particular nosotros tenemos un sistema de tránsito que está y es recurrente a una conducta anárquica de situaciones de conflicto que se dan siempre. Y lo triste de todo esto que tú decís, que podemos andar cerca de las 30 casos fatales al día de hoy, bueno, eran perfectamente evitables. Uno estudiando el escenario entiende que siempre se podría haber hecho algo o para evitar o mitigar las consecuencias, ¿verdad? Achicar la gravedad. Pero bueno, lo que ha pasado es que se dio en un periodo muy corto, en algunos casos de una violencia inusitada, y eso provocó en la población y en los medios cierta preocupación de como que hubiese sido de mayor envergadura de lo que fue en todo el año. Ahora, si lo comparamos con la movilidad esperada, bueno, tenemos una tendencia hacia la baja en el promedio. ¿Por qué? Porque en los primeros 15 días de diciembre pasaron más de 300.000 coches por los peajes. Es decir, que la movilidad aumentó. Obviamente que no tendríamos que tener tantos muertos porque aumentó el parque automotor y además circulamos mucho más. Lo que vemos es que en esa violencia inusitada de los casos, bueno, han muerto jóvenes, vidas inocentes en manos de imbéciles o inútiles que no sabían el riesgo que estaban provocando, obviamente por no conocerlo, no establecerlo, o quizás lisa y llanamente algunos con conductas suicidas y otros porque bueno, se han convertido hoy en criminales que la formación no les llegó a tiempo para decirle, bueno, te puede pasar esto. Entonces hay de los dos tipos, gente que tiene conductas suicidas y hay otros que tienen conductas criminales. ¿Cómo podemos eliminar esos dos factores? Bueno, es un trabajo que tiene que hacer la educación, justamente, y la fiscalización
acompasando la movilidad que hoy tenemos los uruguayos. Bueno, ahí en esa primera respuesta arrojaste y compartiste unos cuantos elementos interesantes que ahora me gustaría ir profundizando. También dijiste que, por ejemplo, el año pasado la mayoría de las muertes que se dan en ruta son personas jóvenes. Y cuando hablo de jóvenes estamos hablando entre 15 y 29 años. Es tremendo. Ese dato es realmente tremendo. Ahora, una cosa es la ciudad, otra cosa son las rutas, ¿no? Los accidentes también se dan en las rutas, en su mayoría, estos fatales que estamos teniendo, con esa movilidad que recién manejabas. Y acá me lleva a preguntarte también el tema de la educación, porque cuando una persona está tomando clases de manejo, de conducción, para después sacar la libreta, nos encontramos que, por lo general, yo te diría que casi nunca, vos lo sabés mucho mejor, no salimos a la ruta a tomar clases para después poder saber manejar en ese escenario. Ahí tenemos un problema también. Sí, Wilmar, ahí tenemos un debe importante que tiene el sistema de otorgamiento del permiso de conducir. Al individuo se le toma un examen que no tiene el rigor que amerita la hora y esta estadística desastrosa. Nos basamos en maniobras de estacionamiento, también con un teórico muy, digamos, no tiene la profundidad y transmite el conocimiento necesario. Es decir, tenemos un sistema que apunta a memorizar lo que podemos leer en un libro para contestar una respuesta a partir de que, bueno, nos recordamos y en la memoria por unos breves instantes lo tenemos y podemos salvar un examen teórico con cierta facilidad, ¿no es verdad? Pero el sistema sí tiene que hincar el diente en hacer exámenes teóricos mucho más profundos y difíciles de lo que hay hoy. Obviamente que en los últimos tiempos y a través del SUSIBE se ha mejorado mucho, pero seguimos fallando en la parte de cómo le explicamos al individuo dentro de una fase teórica el alcance que tienen las leyes de tránsito. Que ahí es una de las claves. Yo puedo leer un libro, salvar el examen teórico, leer los artículos, dar la respuesta bien. ¿Le enseñé algo? No le enseñé nada. Y la verdad, como tú decís, y lo decimos con todo respeto, porque sé que hay autoridades departamentales que están preocupadas, el Congreso Intendente lo está, la UNACEF también lo está, están trabajando en la modificación del sistema, que vaya a llevar tiempo. Pero aún así, nosotros necesitamos mover a la sociedad en que se interese por progresar en ese conocimiento. Hoy no tener el conocimiento teórico, el alcance de la ley, ya para el derecho nuestro, el derecho positivo es inexcusable, es decir, hay una condena. Lisa y llanamente, yo no puedo decir que no conocí un artículo o una ley o un reglamento. Y por otro lado necesitamos, bueno, que se despierte el interés por educarse, por formarse, y vemos que cuando tú le hablas a alguien que le ofreces determinada cantidad de horas de teoría, bueno, duda como que la teoría puede ser relevante a la hora de ponerse en volante. Y nosotros, nos comprende obviamente la generalidad de la ley, cuando investigamos los siniestros, y lo decimos sin que esto se vea como un acto soberbio, si lo hubiéramos tomado 2 días antes, este individuo no estaba metido en este lío. Y eso es lo que ha fallado. Como un individuo, teniendo la posibilidad de evitar el siniestro, su cerebro no fue capaz de decirle, ojo con esto, esta es la maniobra que debes hacer. Y tenemos que entender que somos seres humanos, que no somos robots, los vehículos todavía totalmente autónomos no los vamos a conocer, porque falta muchísimo tiempo para eso, y tenemos una conducta donde arriesgamos demasiado, es decir, provocamos riesgos inútiles y que tienen este costo de vidas inocentes que tú decías, bueno, sí, la cantidad de heridos graves también, la gente que queda con alguna discapacidad permanente por el resto de su vida, la gente que queda imputada, es decir, la gente que va a tener una sentencia penal que también es otro antecedente que le va a quedar. Y la huella que le queda en el cerebro, que según los psicólogos y los psiquiatras, participando en un siniestro de tránsito es indeleble. O sea que tenemos por un lado un victimario y una víctima, pero para el derecho son 2 víctimas. Uno es víctima del sistema porque no tiene la formación correcta y el otro la víctima de que no pudo hacer nada para evitarse su propio designio, ¿no? Ahora, en cuanto al tema de la libreta, ¿no? La licencia para conducir, también es importante el hecho de unificar criterios, porque ha pasado, conocemos historias de gente que quizás ha perdido el examen aquí en Montevideo y prueba suerte, por decirlo de alguna manera, en otro departamento. Ahí también se necesita de un compromiso político a la hora de, bueno, unificar los criterios para eso y para otras cosas más. Pienso en la fiscalización también, por ejemplo. No tengas duda, Wilman. Yo te digo que todavía tenemos una especie
no sintonía en ese sentido, en que todos tomemos las pruebas de examen práctica de la misma manera. Por ejemplo, dijiste tú al comienzo, muy bien, ¿nosotros salimos a la carretera? No. Hoy no se podría entregar un permiso de conducir, visto estas cosas que están pasando y que ya la carretera ha traído muertes en estos últimos 2 o 3 años y ha disparado en parte la estadística. Hoy no se podría otorgar un permiso de conducir si el individuo no tiene la experiencia de la ruta. La ruta mata, no hiere, porque nosotros ahí duplicamos la velocidad. Y tu tiempo para tomar una decisión a 90 kilómetros por hora no es el mismo que puedes tener a 45 por hora. Y tu tiempo de reacción y las leyes físicas, cómo están interactuando con el vehículo que traes o que vas conduciendo. El conductor, hoy tenemos que saber que el tránsito es un fenómeno crítico y que a las velocidades que hoy nos estamos moviendo son superiores a la que el individuo en su cerebro puede tomar una decisión a tiempo. Porque estamos en espacios confinados, somos muchos en una cancha, hablando de términos deportivos, con todo respeto, la cancha nos quedó chica, y tenemos algunos jugadores que no saben ni dónde ubicarse. El conductor sale a la ruta con una incertidumbre brutal. No tiene la menor idea ni qué es la normativa en cuanto a las velocidades, no entiende por qué, porque si su velocímetro dice 240 kilómetros por hora, ¿por qué tengo que ir a 75 o a 90? No lo entiende. ¿Entiende lo que significan las señales preventivas antes de una curva que le exige una velocidad jurídica menor a la que viene circulando en la recta? No lo conoce. ¿Sabe cuál es su tiempo de reacción mientras va circulando? Ninguna computadora se lo dice. ¿Cómo va agarrado al piso? Hoy vemos que, y lo vemos en las figuras en los medios, se confunde frenada con derrape. Y el individuo te dice, mira cómo frenó. No frenó nada. Si yo dejo huella marcada en la vía es porque el vehículo se despegó, la energía cinética se lo llevó y ahí ya el individuo perdió el control total del vehículo. Venís investigando los accidentes los siniestros de tránsito hace mucho tiempo. ¿Cuáles son las principales causas que tenemos hoy en Uruguay? La primera es la distracción, la segunda la velocidad inadecuada, la tercera el desconocimiento total de las reglas básicas de conducción y creer que el vehículo que hoy uno se compra y tiene unas prestaciones y una tecnología del siglo XXI convierte a tu máquina en un tanque de guerra. Y lo que hay que aprender es que hay que leer el manual, entender a qué velocidad el individuo interactuando con las leyes físicas puede perder su control y que a partir de los 90 a 100 kilómetros por hora todas las marcas y las más estudiosas y que se dedican a la investigación para corregir los errores humanos te dicen a partir de esa velocidad todos los elementos de seguridad pierden eficacia. Claro, es un buen punto ese, por más moderno que sea el vehículo, más allá de que se está trabajando mucho y se ha avanzado en materia de seguridad, después de determinada velocidad se reducen las cuestiones vinculadas a la seguridad, precisamente, ¿no? Claro, y te venden un auto que estamos entrando ya hace unos cuantos años para atrás, te venden la idea de un vehículo inteligente, autos inteligentes, máquinas del siglo XXI, carreteras del siglo XXI, iluminación correcta. Pero los conductores estamos manejando como en el siglo XIX. Todo nos está pasando por arriba. Y lo peor que no entendemos que estos cambios tecnológicos tienen que modificar también tu estilo de conducción. ¿Por qué? Porque hoy andamos a velocidades que ya uno, no es como antes, que las ventanas hacían ruido, que se movía la carrocería. Hoy la velocidad no se tiene la percepción a cuánto vas, porque el motor no hace ruido. Entonces tenemos dos elementos. Por un lado, que el cerebro se acomoda rápidamente y de manera sensorial al efecto velocidad, a la media hora de venir a 90 te parece que venís a 60. Entonces el individuo busca más adrenalina, por lo tanto acelera un poquitito más. Y por otro lado, la velocidad inadecuada o el exceso de velocidad es una especie de droga, porque es adictiva la velocidad, es como la droga. Entonces ahí es donde tenemos quizás el mayor problema, que el individuo crea que puede solucionar todas las situaciones porque se compra un vehículo con una cantidad de prestaciones que tenemos que educarlo en la fase previa de qué es lo que sucede, ¿no? Por ejemplo, se habla de un vuelco. Entonces la gente pasa, ve el vuelco, mira para el costado, ¿qué le habrá pasado? Y se comió la curva, hablando mal y pronto. Pero ¿qué pasó antes del vuelco? Hay muchas cosas que hay que investigar. El coeficiente de adherencia que tenía el pavimento, la velocidad crítica en que toma la curva,
el poder de las cubiertas de poder detener el vehículo, el tiempo de reacción o el estado del conductor. Pero uno ve el vuelco y se queda con esa palabra, vuelco. ¿Pero qué trae el vuelco antes de que se produce el desastre? Una cantidad de cosas que se lo podés explicar a un individuo en una pantalla donde le tenés que explicar qué es lo que sucede cuando el individuo pasa a determinada velocidad, donde es imposible que no controle ni el vehículo y también no se controle a sí mismo, porque la velocidad también produce como una especie de desorden emocional en el individuo. Y esta sería una de las características. Diría, bueno, salimos a la ruta y tenemos que controlar nuestras emociones. Primer elemento. ¿Uno se conoce, sí o no? Y a veces ahí el individuo tiene incertidumbres que parten por no tener una formación teórica como cualquier otra profesión. Mientras los uruguayos creamos que conducir es muy fácil, bueno, vamos a tener que seguir escuchando estos desastres que vemos día a día. Interesante ese punto, volvemos al tema de la formación y la educación y que tenemos, creo que, baja percepción del riesgo, ¿no? Lo que significa subirse a un auto, hacer ruta, manejar en determinadas condiciones. Mencionabas que el primer punto es la distracción. ¿Es el celular el principal enemigo, si se quiere, en esta instancia? Uno de los más importantes. Y esto sí a nivel de todo el mundo. Nosotros en los estudios que hacemos, prácticamente nosotros desde nuestro departamento de accidentología estamos en que de 10 siniestros, 3 está vinculado, de 3 a 4 está vinculado el celular como una distracción. Después tenemos el mate, el cigarrillo, otras cosas que pueden suceder. Pero hay que luchar con el celular. En estos últimos días escuchamos que Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires, puso 100 cámaras que empiezan el 1 de febrero a controlar el celular y el cinturón de seguridad. 100 cámaras exclusivamente que toman una foto que sea en 3D y van a empezar a multar celular y el cinturón de seguridad. Viendo que ellos también tienen un problema serio con este artilugio de la vida moderna que se incorporó a nosotros y justamente dentro de la conducción es un elemento realmente que juega totalmente en contra. Bueno, ahí entramos en el tema de la fiscalización, porque muchas veces queda como la idea de que los radares son como los enemigos, que están para recaudar, cuando en realidad los radares lo que buscan es la prevención, ¿no? O sea, evitar accidentes, evitar muertes. ¿Cómo se lee eso en el tema fiscalización en general? Si apuntamos al radar, nosotros estamos a favor de los radares, obviamente, porque si nosotros decimos que la violencia de los impactos ha generado muertos, casos fatales y heridos graves en una proporción, ¿verdad?, realmente alta, es un grave problema de salud que tiene el Uruguay, provocado por esto, aparte del económico, micro y macroeconómico, que tenemos que decir, el radar es un elemento que busca pacificar, pero sucede un poco como cuando veíamos la camioneta de la policía caminera en la ruta, la gente reduce la velocidad, después de que pasa la camioneta vuelve a subir la velocidad. Estuvimos hace unos meses atrás con la Universidad de Valencia estudiando algunas cosas y tuvimos la posibilidad de experimentar el radar por tramo, Wilmar. Entonces, suponete que en el kilómetro 100 aparece un radar, te toma la característica del auto, matrícula, y a los 30 kilómetros está el otro radar que te toma. Si llegaste antes del tiempo que ellos consideraban era la velocidad media, sale la foto, pagas la multa. Si acá pusiéramos el radar por tramo, nos hacemos una fiesta, ¿verdad? Las intendencias se hacen un festín. Y esto es lo triste. ¿Por qué se ponen radares? La Intendencia de Montevideo colocó radares, lo avisó, dijo que durante 30 días no iba a multar, avisó cuáles eran los lugares, tuvo una respuesta infernal, que si lo hubiera cobrado pagaba los aguinaldos a fin de año. Y eso es una tontería que el propio uruguayo, sabiendo lo que hace, cree que es para recaudar. Nosotros, lo decimos con todo respeto, el radar lo que recauda son vidas, porque de a poco va a ir introduciéndose esa cultura de decir, reduzcamos la velocidad, si es el primer elemento que produce los casos fatales. Y nadie quiere chocar, nadie se sube al auto y quiere matarse, ni matar. Pero la gente no se da cuenta que la velocidad es un componente inadecuada, es un componente primario hoy para estar contando lo que estamos viviendo. Y esta es una de
los factores. Desde la UNACEP se viene impulsando, se viene insistiendo con la libreta por puntos. Vos conocés bastante el tema, también evidencia internacional, has viajado, has conocido de primera mano otras experiencias. Estamos hablando de la libreta por puntos, aquella persona que saca el permiso de conducir, comienza con determinada cantidad de puntos que después va bajando, subiendo, dependiendo de su comportamiento, ¿no? ¿Qué lectura tenés sobre ese aspecto? Es una de las mejores estrategias que han tenido aquellos países que lograron establecerla. Ha sido fenomenal la respuesta, es increíble. Bueno, España bajó de 5.500, 6.000 muertos a 1.000 y algo, para que te hagas una idea. Y bueno, en Finlandia, Francia, el Reino Unido, algunos estados en Estados Unidos han reducido totalmente. Nosotros creemos que va a demorar un poco, pero por lo menos ya se está trabajando. Esto es un punto a favor, que a ojos de quizás de la población es invisible, pero es un trabajo que va a llevar mucho tiempo. Pero hoy vemos que hay un compromiso, por lo menos hay un compromiso político de hincarle el diente a esto. También del otro lado, ¿qué se necesita? Bueno, que haya apoyo del poder político para generar los recursos necesarios, tanto humano, ¿verdad?, material humano, como el recurso monetario para que se puedan instrumentar estas políticas. Porque hoy tenemos una política que en muchos casos no se puede llevar a cabo porque faltan recursos en ese sentido. Necesitas personal fiscalizador, como decíamos hoy, bueno, esa cantidad de gente que nosotros esperábamos que se iba a mover en enero. Bueno, por otro lado, ¿qué fue lo que previmos que había que controlar? Con la misma gente que durante todo el año, ¿no? Ya es un poquitito, y lo digo con todo respeto, un pequeño tirón de orejas, que si nosotros preveíamos que había esa movilidad, podíamos ir prácticamente a determinar, bueno, para esta movilidad necesitamos tanto de control, para poder, digamos, que neutralizar esa movilidad. El criterio de la libreta por puntos, ¿se entiende de que aquella persona que tiene la libreta se comporta mejor con la intención o el objetivo de no perder esa calificación que se le puede dar? ¿Dónde está la explicación ahí? Bueno, yo creo que es una conducta social, ¿no? A la gente le duele más perder la licencia por punto que el crédito en la tarjeta. Y esto va a pasar, como pasó en otros países. La gente se cuida muchísimo porque te dejan sin trabajar, porque a lo mejor ese permiso que tú tenés te permite trabajar como personal conductor. Y por otro lado, en el caso de que te tomen o te fiscalicen y te han quitado o retirado la licencia por puntos y no fuiste a hacer el curso obligatorio, que ese es uno de los elementos que tiene detrás el permiso por puntos, que si querés recuperar puntos, ahí sí vas a tener que hacer un curso obligatorio, teórico, para recuperarlos. Y ahí te vas a dar cuenta, y nosotros hablábamos en Valencia hace unos meses atrás, que se hizo una investigación y después se salió a preguntarle y a hacer encuestas con la sociedad si entendía que el pasaje por una escuela de conducción y el permiso por puntos en la fase teórica habían sido o lo consideraban positivo. El 90% respondió que sí. Porque ese individuo que no había tomado clases teóricas, porque también se puede presentar por libre en España, pero tenés que estudiar, obviamente, ¿no? En toda la Unión Europea. No hizo la fase teórica. Cuando iba a hacer la recuperación por puntos, era tal el impacto que recibía que decía, ¿por qué no lo empecé antes? Y esto es un elemento y es un insumo para nosotros que estamos convencidos que la teoría es fundamental y el desconocimiento que se produce por no tenerla es inexcusable. Es inexcusable. Es como, podríamos decir, alguien que va a realizar una operación quirúrgica y el individuo no pasó por anatomía. Es como darle una herramienta a un individuo, no tiene la menor idea, el efecto transgresor, el desastre que puede causar. Hoy hablábamos de unificar criterios a la hora de entregar una licencia de conducir, pero también pienso en la fiscalización, porque se da, una cosa es Montevideo, ¿no? Y otra también es el interior del país. En el interior hemos tenido y tenemos casos en donde no pasa nada si un motociclista va sin el casco. Incluso eso ha generado un debate político en determinados departamentos. Y ahí apunto también al componente cultural, si es necesario o no generar un cambio cultural en esas personas que creen que pueden andar en moto sin casco. Y acá agrego otro elemento que es el de los motociclistas, que son protagonistas de primer plano en algunos siniestros, la mayoría de los siniestros con consecuencias fatales. ¿Qué lectura tenés en ese sentido? Primero, que no se le prepara.
el birrodado, tanto de la bicicleta como en la moto. Si el individuo es un mal ciclista o anda en bicicleta y no se da cuenta que va en un vehículo, muchos ciclistas no se dan cuenta que van en un vehículo. Y lo ves por 18 de julio que van circulando sobre el eje de la calzada. O lo ves en la Rambla en una disposición totalmente anárquica. Pero juegan con su vida. Lo curioso es eso, ¿no? Es decir, el individuo es una especie de suicida, es una especie rara de suicida. Ahora esa conducta después la traslada a un elemento de mayor velocidad. Y tampoco piensa cuál puede ser el efecto de pegarse contra un auto a esa velocidad, cuando él resiste y el paragolpe es humanidad. Yo creo que nos va a llevar tiempo convencer al ciclista y al motociclista que debe de tener una conducta ciudadana y que en el otorgamiento del permiso para la moto tiene que haber una fase teórica obligatoria de cursos de una cantidad de horas que le haga al individuo tomar conciencia de lo que produce y cómo puede ir en contra de él, herido, vivo, muerto o preso. Y esto es la clave. Nosotros creemos en lo que tú decís. No llevan casco. El casco es obligatorio del año 2013, 6 de enero del año 2013. 19.120 la ley. Tenemos casos en que el individuo se ha caído de la moto, se ha pegado, pega el cráneo contra el pavimento y se muere. Y se muere por no tener un elemento que está demostrado en el mundo que juega a favor. Cuando uno hace un informe o logra leer un informe forense, y el forense nos va a decir a lo mejor que la muerte fue producida por el golpe del otro vehículo, sino que fue producto de pegar el cráneo directamente contra el pavimento. Por lo tanto, ahí la justicia tiene que decir, bueno, ¿qué fue lo que le causó la muerte? No utilizar un elemento de seguridad que está reconocido en el mundo entero. Esta discusión está perimida. ¿Quién habla en contra del casco o en contra del cinturón de seguridad del Ecuador más arriba? Solamente nosotros seguimos discutiéndolo. Y no tenemos respuesta. Te podés quebrar un brazo y por ahí te reponemos. Te puede quedar una huella, un dedo, una mano, y bueno, hay que verlo. Pero la cabeza no tenemos repuesto. Y entonces el ser humano juega contra sí para quedar con lesiones permanentes por toda su vida y que cuando vuelve para atrás, que lo vemos nosotros, es decir, cuando uno habla con el imputado te reconoce, ¿y esto por qué no me lo preguntaron el día del examen teórico? Y bueno, no, pero usted se preocupó por ponerse al día. La gente sabe cuántas leyes de tránsito tiene el Uruguay. ¿Sabes qué dudo? ¿Sabes lo que dudo y lo que dudamos nosotros viendo estos desastres? Estoy convencido que a la gente la normativa no le sirve para nada. Estoy convencido de esto. Porque profesionales que asumen riesgos, sabiendo que detrás de la decisión de él frente al volante va a tener una respuesta con responsabilidad muy importante dentro del derecho. La cárcel, por ejemplo. Ni qué hablar. Entonces, ¿cómo va a tomar una decisión un individuo que no fue formado en cómo debe tomar una decisión y en qué momento? Ahora, después del hecho, preguntale qué piensa. Si haría o tendría la misma conducta anterior a lo que sucedió. Pero hay mucha gente que es víctima del propio sistema. Porque a lo mejor negarse a hacer algo puede ser que al otro día se quede sin trabajo. Muy bien, ¿y ahora? Pasa lo mismo, pero peor, porque ahora quizás no tenga la posibilidad de volver a alguien que en la fase profesional comete un error, porque se queda sin licencia, tiene un antecedente penal y en la espalda tiene algo que a lo mejor no lo deja dormir. Y esta es la clave. Nosotros generamos ignorancia desde la pericia, ignorancia de las leyes y la ignorancia de que cuando yo lo que pienso resolver determinada situación de conflicto no coincide con el resultado que tengo, eso es un tema que es obviamente de responsabilidad personal. Y con esto no estoy hablando absolutamente de nada, sino que vamos a lo general, ¿verdad? Sí, sí. Lo que uno ve alrededor de todo el año, cuando en el sistema del profesional, en muchos casos es un sistema
a veces perverso. Es un muy buen punto ese, más allá que estás hablando a nivel general, seguramente mucha gente debe estar pensando en casos que hemos tenido hace poco. Por un lado está lo que ese trabajador, trabajadora tiene arriba, ¿no?, sus responsabilidades, y también está la presión empresarial que existe en distintas, no solo en Uruguay, ¿no?, en distintas partes del mundo. Venís impulsando desde hace tiempo o señalando que la educación vial debe empezar en la escuela, con las niñas, con los niños ya de chiquito, empezar a estudiar todo este tipo de temas. Y también venís impulsando y señalando que es importante tener fiscalías de tránsito, ¿no? ¿Qué aporte tendría eso? ¿Por qué es importante tener eso? Buen punto ese. Ese es un buen punto. El Uruguay necesita tener fiscales preparados en accidentología. La accidentología es una especialidad, ¿verdad?, que ayuda. El peritaje y el informe pericial ayuda a los fiscales y ayuda a los jueces. ¿Qué significa tener una fiscalía realmente preparada? Bueno, que pueda brindar tanto a la víctima como al victimario la garantía del debido proceso. Y a veces nosotros notamos que hay errores que se provocan en las pruebas o en las determinaciones con las que se hace responsable a un individuo dentro del sistema o dentro del pretorio, obviamente, en la cual nosotros pensamos diametralmente opuesto a lo que un fiscal piensa. Y entonces nosotros necesitamos justamente que haya juzgados de tránsito especializados, como tienen otros países en el mundo. O sea, no es una experiencia ni estamos inventando nada. Estamos trasladando algo que vemos cuando viajamos a los congresos, vemos los países, vemos la problemática y bueno, la fiscalía especializada es un elemento importante. ¿Por qué? Porque lo que estamos viviendo hoy, el tránsito genera una pandemia que ha quedado oculta cuando el tema del COVID-19, pero que ahora reflotó. Entonces tenemos un grave problema de salud pública. Después tenemos un problema microeconómico familiar, es decir, donde el individuo, que era el único sustento de su hogar, hoy perdió la posibilidad esa. Y por otro lado, la macro, el país pierde casi 1.500 millones de dólares por año. Ahora, ¿quién devuelve ese dinero? Los que trabajamos, los que aportamos al FONASA. Pero nadie se queja de esto. Esto es lo curioso. La sociedad, si supiera lo que cuesta llevar a un chico hasta los 18 años, que obviamente educación pública, salud pública, subsidio por alimentación o algún plan social, vivienda, pero llega a los 18, 19 años, se compra una moto y se muere, se mata o lo matan. ¿Cuánto cuesta un muerto en Uruguay? Es carísimo. Por eso que nosotros a veces en estas posibilidades que tenemos a través de los medios levantamos la voz, porque nos recordamos de casos que hemos vivido, que hemos trabajado, y decís, no podemos seguir en este estado. Y la sociedad es una, que a veces implica que otro o un tercero se vea presionado. Se sube al taxi y lo primero que dice, mirá que estoy apurado. Ese individuo que se sube al taxi tenía que haber salido ayer. Pero también nos subimos al ómnibus y le preguntamos al conductor, ¿a qué hora llegamos? O sea que la gente que va subiendo ya va metiéndole cierta presión, ¿no? Y pasa también con el camión, con la carga. Es decir, nosotros le imponemos al individuo que desde el origen del viaje ya vaya pensando en el destino. Y eso es el error que hay. Todos los conductores cuando salimos pensamos a dónde vamos. Y lo que hay que pensar es que en el mientras tanto nosotros ¿cómo tenemos... llegamos? Más que nada, ¿no? Claro, pero muchos quedan por la mitad. ¿Qué es un siniestro de tránsito? Es un viaje que no se pudo concretar o llegar a destino porque algo falló. Y la accidentología que se pregunta cómo, cuándo, dónde, pero la clave es descubrir el porqué. Y el porqué lo tenemos en el factor humano. Bueno, tratemos de cambiar al único que podemos modificar. Las rutas no las podemos modificar y han progresado muchísimo. La fiscalización y las leyes no las podemos modificar porque escapa a nosotros. Bueno, trabajemos sobre la mente. Nosotros necesitamos cultura mental, seguridad mental vial, si se me permite la expresión. No será muy académica, pero es una buena definición igual, esa seguridad mental vial. Y sí, tú sabes el promedio entre que un individuo lee el escenario y su cerebro tenía que haber tomado la decisión y no lo logró hacer, 3 o 4 segundos. El 90% de los casos que estudiamos. Puede creer un conductor que por ese tiempo va preso, se convierte en criminal o se mata por no haber tomado una decisión dentro de ese tiempo? ¿A 90 km/h o a 120?
Pues si me decís, bueno, iba a 300 y me suicidé, la disfruté y estaba en lo que quería. Pero a veces hay conductas que no perciben realmente dónde está el riesgo y no actúan a tiempo. Y hoy cuando los ves complicados e imputados y le explicás, usted tuvo tantos metros para resolver el caso, dígame cómo lo vio antes de que se produjera. Y ahí el individuo se quiere borrar de este mundo. Y ahí se da cuenta que lo tenía que haber resuelto. La pregunta es el por qué no lo resolvió. Y ahí es donde, cuando llegas al lugar del hecho, ves cosas que son conductas erróneas, pero que además son desastres que perfectamente tendríamos que haber evitado. Y eso seguramente te debe dar como cierta impotencia cuando vas y estudias los casos, ¿no? Cuando llegas a los lugares y te encontrás con lo que pasó, según tu conocimiento y experiencia, decir, bueno, pucha, ¿no? Lo que se pudo haber evitado acá. Y ahí volvemos de vuelta a ese círculo de la formación. Y acá me quiero detener, Arturo, en el sentido de que hemos hablado mucho de los conductores jóvenes, los que recién sacan la libreta, ¿no? Pero seguramente puede haber mucha gente que nos está mirando que dice, bueno, yo manejo hace 30, 40 años. No digo que se la sepan toda, pero la experiencia quizás les permite asumir ciertos riesgos, tomarte como ciertas ventajas, si se quiere. ¿Es importante igual la formación? ¿Qué se le puede decir a esos conductores que están hace muchos años manejando? ¿Es importante actualizarse? ¿Cómo se tiene que leer eso? Como cualquier otra profesión. Cuando alguien elige una profesión, arquitecto, escribano, la que quieras, pasa por una cantidad de años por facultad, obtiene el título, ejerce su profesión y vuelve a facultad todos los años. ¿Por qué? Porque tiene que volver a ponerse al día. Lo haga el derecho, la psicología, la psiquiatría, el arquitecto, el escribano. El mundo está cambiando. Hay un cambio en el mundo, ¿verdad? Eso es algo de que también tenemos que tratar de llevarle a la población mediante la educación. ¿Qué hace o qué genera la educación y la formación? Primero, es un elemento sociabilizador, el primero. Segundo, bueno, es un elemento de prevención fundamental. ¿Por qué? Detrás de muchos de estos casos, como tú decís, cuando uno llega, siente rebeldía, porque tenés la impotencia de decir, bueno, ¿y esto cómo pudo haberse producido? Entonces, te da rebeldía. Y por otro lado, a veces te da decir, bueno, se la buscó. ¿Por qué? Los indicios que encontrás, evidentemente, fueron de una ignorancia de un imperito, ¿no? Y eso es lo que mayormente uno le da mayor, no sé si fastidio, pero sí mucha vergüenza ajena. Vergüenza ajena. En algunos casos, tú llegas al lugar del hecho, el individuo sigue sin decir que tiene la culpa. Es decir, no reconoce el error. Hay gente que se cree sobrenatural, naturalizó esos errores, tirarse con roja, entrar en una curva pasado totalmente de lo que es la velocidad crítica, se lleva puesto un peatón, una moto, una bicicleta, y dice, no, pero yo tenía preferencia. Nosotros no tenemos preferencia para matar. La preferencia tiene un tope, que es cuando ves al otro en error, lo primero que tenés que hacer es cómo lo salvás, no cómo lo matás, porque eso es premeditación y alevosía. Entonces, hay casos en los que tú vas, para hacerle entender que el error fue de él, lleva muchísimo tiempo, hasta que se da cuenta que el contexto jurídico lo va encerrando cada vez más hasta que un día reconoce. Y puedes ser un mal conductor toda tu vida hasta que un día la realidad se te cae arriba. Es la experiencia que tenemos nosotros. No condenamos solamente a los jóvenes, ¿no? Y los jóvenes también deben de procurar cambiar este estado de situación que tenemos, que le hemos dejado un mundo bastante al revés de lo que se merecía. Pero nosotros trabajamos con mucha gente de muchos años de manejo. Muchos años de manejo, que tienen que ser defendidos y que vivían totalmente basados en que los kilómetros recorridos le habían dado una experiencia que lo hacía superiores. Cuando el conductor maneja o conduce, porque manejar es distinto a conducir, conduce de una manera soberbia, infravalorando el riesgo que tiene afuera por los kilómetros que tiene encima, está más cerca de irse de este mundo que percibir en él o quedar entre rejas. Y esta es otra clave. La experiencia es buena, pero es un arma de doble filo. Si a la experiencia no le agregás conocimiento, sos un ignorante. Tenés mucha destreza y habilidad, pero eso es parte de la tarea. La otra es saber qué es lo que debo hacer, qué decisión debo tomar. ¿Me subo o no me subo? ¿Continúo o no continúo? ¿Bajo la velocidad porque empezó a llover o no?
¿Entro a menor velocidad porque entro a una curva? ¿Sí o no? Mi tiempo de reacción, las horas que tengo arriba, de un camión, de un ómnibus, de un coche, de mi auto particular, ¿son las que me permiten asegurar que llego a destino? Y te lo tenés que preguntar. Pero si no tenés una formación en tu carácter y una actitud positiva de decir, bueno, acá prefiero cambiar, pero yo acá no arriesgo porque el que paga soy yo. Arturo, te propongo una pequeña pausa y seguimos conversando, ¿eh? Con todo gusto. Ya sigue el lado B aquí en la pantalla de TV Ciudad. Seguimos en vivo aquí en lado B en la pantalla de TV Ciudad. Hemos hablado mucho, Arturo, de los conductores. Todos somos peatones, también todos somos pasajeros. En ese sentido y en el final simplemente, ¿qué responsabilidad tenemos en ese sentido? También absoluta. La conducta ciudadana está marcada. Hay una obligación de cumplir con las reglas del peatón, hay una obligación también para ser pasajero y volvemos al origen, al comienzo del programa. Tenemos que empezar en edades tempranas a enseñarle las reglas de conducta ciudadana al peatón y el pasajero. ¿Qué pasajero en viajes de larga distancia se pone el cinturón de seguridad? Estando el cinturón en buenas condiciones, la gente no se lo coloca. Quiere decir que el pasajero también debería de conocer cuáles son los riesgos que corre cuando un vehículo se desplaza a 90 kilómetros por hora. Gracias, Arturo. La seguimos en otro momento, quedan un montón de temas también para conversar, ¿eh? Sí, un gusto tenerte por acá. Del mismo modo, muchísimas gracias a ti. Bueno, ya se viene Mirá Montevideo. Volvemos mañana en vivo después de MBD Noticias. Que pasen bien. Chao.